El viento de noviembre era una bestia helada que mordía la piel y arrastraba consigo los lamentos de una España rota. Para el Ara, cada ráfaga era un recordatorio de todo lo perdido. El calor de un hogar, el abrazo de su esposo Mateo, la seguridad de un futuro. Con 38 años y el peso de una nueva vida creciendo en su vientre, caminaba hacia el único destino que le quedaba, un lugar del que todos los demás huían. Se dirigía a Alcornoque Quemado, un pueblo borrado del mapa por el fuego de la guerra, un esqueleto de ceniza y silencio al que los lugareños llamaban la tumba de la comarca. La desesperación era un sabor amargo y constante en su boca, más agudo que el hambre que le retorcía las entrañas. Había agotado la caridad de los extraños y la piedad de los parientes lejanos. Alcornoque Quemado no era una elección, era la última página de un libro que se cerraba con violencia. Los rumores hablaban de un lugar maldito, habitado solo por las almas en pena de aquellos que perecieron en el incendio. Pero el miedo a los fantasmas era un lujo que no podía permitirse. El terror real era el frío de la noche a la intemperie, la certeza de que sin un techo, ni ella ni su hijo nonato verían el amanecer. Cuando la silueta del pueblo apareció en el horizonte crepuscular, un escalofrío recorrió su espalda, uno que nada tenía que ver con el frío. Eran los restos de un mundo calcinado, casas sin techo que abrían sus fauces vacías al cielo violáceo, una iglesia decapitada cuyo campanario yacía hecho escombros, y un silencio tan profundo que dolía en los oídos. El aire olía a hollín viejo, a humedad y a una tristeza tan densa que casi podía tocarse. Aquel no era un lugar para los vivos, sino un monumento al final de todas las cosas. Con pasos vacilantes se adentró en la calle principal, un camino de tierra y cascotes donde el eco de sus pisadas era el único sonido. El viento aullaba a través de las ventanas rotas, como si las propias casas lloraran su desolación. Sentía el frío penetrar hasta sus huesos, una humedad gélida que su raído vestido de luto no podía detener. Se abrazó el vientre, un gesto instintivo para proteger la única llama de calor que le quedaba en el mundo, la promesa susurrada a Mateo antes de que la guerra se lo arrebatara para siempre. Entre las ruinas, una pequeña casa de piedra parecía haber soportado el infierno con mayor entereza. Parte de su tejado seguía intacto y una robusta puerta de roble, aunque ennegrecida y astillada, se mantenía en sus goznes. Con las últimas fuerzas que le quedaban, la empujó. La puerta cedió con un gemido largo y lastimero, revelando un interior sumido en la penumbra y el abandono. El polvo flotaba en el aire como espectros diminutos, y el olor a moho y a tiempo detenido lo impregnaba todo. Pero era un refugio, era un santuario. Cayó de rodillas sobre el suelo de tierra, el cuerpo temblando por el agotamiento y la emoción contenida. Las lágrimas que había retenido durante días finalmente rodaron por sus mejillas sucias de polvo, silenciosas y liberadoras. No eran lágrimas de derrota, sino de una extraña y frágil gratitud. Había encontrado un techo. Por una noche al menos su hijo estaría a salvo del mundo. Miró las sombras que se alargaban en la habitación, escuchando los susurros del viento, sintiéndose la última mujer sobre la faz de la tierra. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que poblaban sus ruinas, sino algo mucho más tangible, un legado enterrado que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Antes del viento helado y las ruinas, existía un mundo bañado por el sol de Extremadura, un universo contenido en los límites de una pequeña alquería de paredes encaladas. La vida de El Ara olía a tomillo silvestre y a la tierra húmeda que su esposo, Mateo, labraba con devoción. Él era un hombre forjado en el campo, de manos callosas que podían ser tan firmes con el arado como tiernas al posarse sobre el vientre abultado de ella, donde su futuro crecía al compás de las estaciones. Su risa era un eco grave y sincero que llenaba el pequeño hogar. Su felicidad no se medía en posesiones, sino en rituales sencillos que eran el tejido de sus días. El Ara recordaba el sabor del pan recién horneado que compartían al alba, el calor de la lumbre en las noches frescas mientras Mateo le leía viejos romances a la luz de un candil.
Cada rincón de su hogar era un santuario de su amor, la mecedora de castaño que él mismo había tallado, las flores silvestres que ella colocaba en un jarrón de barro, el murmullo constante de sus planes para el niño que estaba en camino. Era un mundo pequeño, sí, pero era un imperio de amor y esperanza, autosuficiente y completo, un bastión contra las tormentas que ya se gestaban en el horizonte de España. Pero la guerra es una bestia sorda que no respeta santuarios. Llegó primero como un rumor lejano, un eco de odio en las ciudades que parecía no poder alcanzar la paz de su valle. Luego, el rumor se convirtió en un murmullo inquieto entre los vecinos, en caras de preocupación en el mercado del pueblo. Y una madrugada, el murmullo se materializó en el sonido seco y autoritario de unos nudillos golpeando su puerta de madera, un sonido que partió en dos la historia de sus vidas, separando para siempre el antes del después. Eran hombres uniformados, con rostros endurecidos por una causa que a Elara y Mateo les era ajena. No hubo preguntas, solo órdenes. Mateo, junto a otros hombres del pueblo, fue reclutado por la fuerza, arrancado de su tierra y de su hogar con la misma brusquedad con que se arranca una mala hierba. Elara se aferró a él, con el corazón convertido en un nudo de pánico helado, suplicando con la mirada lo que sus labios no se atrevían a pronunciar. El mundo se había vuelto una pesadilla incomprensible. La despedida fue un instante robado, un susurro febril en el umbral de su propia casa. Mateo la abrazó, un abrazo que intentaba contener una vida entera, y le prometió con la voz rota: «Cuida de nuestro futuro, mi vida, yo volveré». Fueron sus últimas palabras, un juramento que se convirtió en el ancla y la condena de Elara. Lo vio marchar por el camino polvoriento, su figura haciéndose cada vez más pequeña, hasta que no fue más que una silueta borrosa que se fundió con el amanecer gris de un mundo que había perdido el rumbo. Los meses que siguieron fueron un purgatorio de silencio y espera. Cada amanecer era una batalla contra la desesperación, cada atardecer una oración no contestada. Elara seguía cuidando del huerto, hablando con su vientre, contándole a su hijo historias de un padre valiente que pronto regresaría a casa. Se aferraba a la rutina como un náufrago a un madero, fingiendo una normalidad que se desmoronaba con cada día que pasaba sin noticias, con cada rumor de batallas sangrientas que traía el viento. La noticia no llegó en una carta oficial con sellos y palabras solemnes. Llegó en la mirada compasiva de un vecino que había vuelto del frente, un hombre al que le faltaba un brazo y le sobraba el horror en los ojos. No necesitó decir nada. Elara lo supo en el silencio que se hizo en la plaza, en la forma en que todos bajaron la cabeza a su paso. Mateo no volvería. La promesa se había roto y con ella el eje de su universo. El sol siguió saliendo, pero para ella el mundo se había sumido en una perpetua penumbra. El dolor era una presencia física, un peso en el pecho que le dificultaba respirar, un sabor a ceniza en la boca que no se iba con nada. La comunidad, antes unida, ahora la miraba con una mezcla de lástima y un miedo supersticioso, como si su desgracia fuera contagiosa. Se convirtió en la viuda, un recordatorio andante de la fragilidad de la vida. La soledad se hizo más profunda, un eco en la casa, ahora demasiado grande y vacía, donde cada objeto era una herida que supuraba el recuerdo de Mateo. Fue en medio de esa desolación cuando la verdadera crueldad se manifestó, no con el rostro anónimo de la guerra, sino con la cara pulcra y arrogante de un hombre. Don Ricardo Vargas era un terrateniente cuya familia había olido la sangre y la oportunidad en el caos del conflicto. Había amasado una fortuna y un poder inmenso, comprando a precio de saldo las tierras de los muertos y los desaparecidos, un buitre vestido con la opulencia de trajes a medida y botas de cuero que brillaban con un lustre insultante. Un día, el sonido de un motor rompió la quietud del campo. No era un tractor ni un carro, sino el rugido de un hispano suiza, un artefacto de lujo y poder que parecía una aparición de otro mundo. De él descendió don Ricardo, un hombre cuya sombra parecía enfriar la tierra que pisaba. Su mirada recorrió la humilde alquería y el pequeño huerto, no con interés, sino con el cálculo frío de un tasador que valora una propiedad, ignorando por completo la vida que contenía. No se dignó a llamar la puerta, simplemente esperó, con una paciencia depredadora, a que Elara saliera.
Ella apareció en el umbral, secándose las manos en el delantal, su figura frágil enmarcando la entrada de su hogar. Don Ricardo la observó de arriba abajo y una mueca de desdén se dibujó en sus labios finos al reparar en su vientre de embarazada y en su vestido de luto. Para él, ella no era una mujer, era un obstáculo. «Esta propiedad ha sido transferida a mi nombre», anunció, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera la arrogancia. No mostró ningún documento, pues su palabra, respaldada por su riqueza y sus conexiones con el nuevo régimen, era la única ley que importaba en aquellos tiempos oscuros. «He adquirido todas las parcelas de este valle, debe desalojar las instalaciones de inmediato». La palabra hogar no formaba parte de su vocabulario, todo eran instalaciones, parcelas, activos. El Ara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero, esta ha sido la casa de mi familia, la tierra de mi esposo, balbuceó, la incredulidad luchando contra el pánico que ascendía por su garganta. Suplicó, explicando su situación, la pérdida de Mateo, el hijo que esperaba, habló de la memoria y del derecho que le otorgaba una vida entera de trabajo y sudor vertidos sobre aquel trozo de tierra. La respuesta de don Ricardo fue una risa corta y seca, un sonido tan cruel como el chasquido de un látigo. Los sentimentalismos no pagan las facturas, mujer. Su marido eligió el bando perdedor y las consecuencias son estas. Su estado, dijo, señalando su vientre con un gesto de asco, no es mi problema. De hecho, es una razón más para que se marche. No quiero crías de mendigos creciendo en mis dominios. La humillación fue un golpe más brutal que cualquier violencia física. La despojó de su dignidad, reduciendo su dolor y su maternidad a una molestia, a una mancha en el paisaje de su nueva y vasta adquisición. Se sintió pequeña, impotente, una mota de polvo a punto de ser barrida por el capricho de un hombre poderoso. El mundo que conocía, el de la justicia simple y el respeto mutuo, había dejado de existir. «Tiene hasta el atardecer para recoger sus cosas y desaparecer», sentenció él, mirando su reloj de pulsera de oro, un sol en miniatura que parecía burlarse de la oscuridad que se cernía sobre ella. «Si al anochecer sigue aquí, mis hombres se encargarán de sacarla, y créame, no serán tan corteses como yo». No había lugar para la negociación. Era una sentencia de exilio, dictada con la frialdad de quien firma un documento de negocios. Tras pronunciar su veredicto, don Ricardo se dio media vuelta sin esperar respuesta, subió a su lujoso automóvil y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y el hedor de la gasolina, un perfume extraño y violento que contaminaba el aire puro del campo. El Ara se quedó paralizada en el umbral, el eco de sus crueles palabras rebotando en el silencio abrumador que había quedado. El atardecer le había dado solo unas pocas horas para borrar toda una vida. Con manos temblorosas y el alma hecha pedazos, comenzó a empacar. Pero ¿qué empacar cuando todo lo que tienes son recuerdos? Metió en un atillo la ropa de bebé que había tejido, una fotografía descolorida de Mateo sonriendo al sol, un puñado de tierra del huerto. Cada objeto era una tortura, un fragmento de un sueño roto. Sus vecinos la observaban desde la distancia, sus rostros una mezcla de pena y miedo. Nadie se atrevió a acercarse, nadie osó desafiar el poder de Vargas. Cuando las primeras sombras del crepúsculo comenzaron a teñir el cielo de violeta y naranja, el Ara cerró la puerta de su casa por última vez. El sonido del cerrojo fue el punto final de su historia en aquel lugar. Se abrazó el vientre, su único y preciado tesoro, y con la mirada perdida en el camino incierto que se abría ante ella, comenzó a caminar. Abandonada por la sociedad, despojada de su hogar y de su pasado, se adentró en la noche, sin más brújula que la desesperación. Los días que siguieron a su exilio se fundieron en una pesadilla borrosa de caminos polvorientos y noches heladas. El mundo se había convertido en un vasto y hostil desierto, y ella era una peregrina sin destino. Dormía donde la noche la encontraba, acurrucada en el hueco de un olivo centenario o bajo el precario refugio de piedra, con el frío del suelo trepando por su espalda y alojándose en sus huesos. La escasa comida que conseguía, una fruta robada de un árbol o un trozo de pan duro mendigado, iba siempre primero a la promesa de vida que llevaba dentro. El hambre se convirtió en su compañera constante, una bestia que le mordía las entrañas con garras afiladas.
Era un dolor sordo y persistente que agudizaba sus sentidos al olor de un guiso lejano o al aroma de una hogaza recién sacada del horno, lujos de un mundo que ya no le pertenecía. A veces, el hambre era tan intensa que masticaba hojas amargas solo para engañar a su estómago, sintiendo cómo la desesperación se disolvía en su lengua como un veneno lento, mientras se aferraba a la curva de su vientre como si pudiera nutrir a su hijo con el puro fervor de su amor. La crueldad humana resultó ser más cortante que el viento de la sierra. Llamó a las puertas de parientes lejanos, rostros que apenas recordaba de bodas y bautizos, pero encontró miradas esquivas y excusas susurradas. El miedo a don Ricardo Vargas era una sombra que se extendía mucho más allá de sus tierras, y nadie quería atraer la ira del hombre poderoso por ayudar a la viuda desposeída. Las puertas se cerraban en su cara, una y otra vez, cada portazo un martillazo en los clavos de su ataúd de esperanzas. Incluso la caridad de la iglesia se había vuelto mezquina y temerosa. En un convento, una monja de rostro impasible le dio un cuenco de caldo aguado y le instó a seguir su camino, murmurando que los tiempos eran difíciles para todos y que no podían acoger a vagabundos. Se sintió como una paria, una mancha en el paisaje de una España que se devoraba a sí misma, donde la compasión era un lujo que pocos podían permitirse y la supervivencia había convertido los corazones en piedra. Las noches eran lo peor. Cuando la oscuridad borraba el mundo, el silencio era un lienzo sobre el que su mente pintaba los recuerdos de Mateo, su risa, el calor de su piel. Hablaba con él en susurros, contándole sus miedos, pidiéndole perdón por no ser más fuerte, por no saber cómo cumplir la promesa de proteger su futuro. El dolor de su pérdida era una herida abierta que el frío de la soledad no dejaba cicatrizar, un ancla que la arrastraba a las profundidades de la desesperación. Su cuerpo, debilitado por el hambre y el cansancio, comenzaba a fallarle. Los pies se le hincharon hasta el punto de que las viejas alpargatas de Esparto se convirtieron en instrumentos de tortura. Cada paso era una agonía, pero seguía adelante, impulsada por el instinto primario de la madre que protege a su cría. Se movía sin rumbo, huyendo de la nada hacia ninguna parte, con la única certeza de que detenerse significaba la muerte para ambos. Fue en una plaza de mercado, sentada en el suelo helado mientras intentaba pasar desapercibida, donde escuchó el rumor por primera vez. Dos campesinos de rostros curtidos por el sol y la preocupación hablaban en voz baja, con ese tono supersticioso reservado para las historias que se cuentan junto al fuego. Hablaban de un lugar cercano, un pueblo que el fuego de la guerra había borrado del mapa, un esqueleto de ceniza y silencio al que llamaban Alcornoque quemado. Según contaban, el lugar estaba maldito. Las almas de los que perecieron en el incendio vagaban por sus calles calcinadas y sus lamentos se unían al aullido del viento en las noches sin luna. Nadie en su sano juicio se atrevía a acercarse, pues decían que la desgracia que cayó sobre el pueblo se aferraba a cualquiera que osara pisar su suelo sagrado. Era una tumba, un monumento a la muerte que todos evitaban como a la peste. Pero mientras los hombres hablaban de fantasmas y maldiciones, el Ara escuchaba otras palabras entre líneas. Escuchaba vacío, abandonado, nadie va allí. Escuchaba la descripción de un lugar donde no habría puertas que se le cerraran en la cara ni miradas de desprecio que la siguieran. Un lugar sin gente era un lugar sin crueldad. De repente, el miedo a lo sobrenatural le pareció un consuelo infantil comparado con el terror muy real que sentía hacia los vivos. Una idea, tan descabellada como una flor brotando en el hielo, comenzó a arraigar en su mente exhausta. Si el pueblo estaba en ruinas, tal vez alguna pared seguiría en pie. Si alguna pared seguía en pie, tal vez podría encontrar un techo, por precario que fuera. Un refugio contra el viento, un santuario contra el mundo. La maldición que ahuyentaba a todos los demás podría ser para ella una bendición disfrazada, su única y última oportunidad. La decisión se formó en el crisol de su desesperación. Se levantaría, daría la espalda a esta sociedad que la había repudiado y caminaría hacia el corazón mismo del miedo de todos. Buscaría vida en la tumba de la comarca. Era un acto de fe ciega, una apuesta final contra un destino que parecía empeñado en destruirla. El amor por su hijo no nacido era una llama lo suficientemente brillante como para guiarla a través de la más oscura de las leyendas. Es en este abismo de desesperación donde se forjan las leyendas y se revela la verdadera medida del coraje humano.
Si la fuerza indomable de esta madre ha conmovido tu espíritu, ayúdanos a que su historia viaje más lejos que sus propios pies cansados. Comparte este relato de resiliencia, suscribe tu corazón a su causa y deja que tu apoyo sea la luz que la guía en la oscuridad, porque el final de su viaje es un secreto que merece ser descubierto. Se puso en pie, sus músculos protestando con un dolor agudo, pero su espíritu ardiendo con una nueva y frágil determinación. Ignoró las miradas curiosas de los mercaderes y se alejó de la plaza, ya no como una vagabunda sin rumbo, sino como una exploradora en busca de una tierra prometida, aunque esa tierra estuviera hecha de ceniza y habitada por fantasmas. Preguntó a un anciano que remendaba una red de pesca, con cuidado de no mencionar su intención, solo la dirección del pueblo olvidado. El viejo la miró con una mezcla de sorpresa y lástima, le indicó el camino con un dedo tembloroso y luego hizo la señal de la cruz como si hubiera hablado con un espectro. Aquella reacción, en lugar de asustarla, la reafirmó en su decisión. Con el sol del mediodía sobre su cabeza, el ara comenzó a caminar hacia el cornoque quemado. Cada paso la alejaba del mundo que la había rechazado y la acercaba a lo desconocido. No sabía qué encontraría allí, si ruinas, fantasmas o simplemente el final de su viaje. Pero por primera vez en semanas sentía algo más que miedo. Sentía una brisnuda de esperanza, tan tenue y a la vez tan poderosa como el primer latido de un corazón. El alba se filtró por las grietas del techo como dedos fantasmales, despertándola de un sueño pesado y sin descanso. El frío de la noche se había asentado en lo más profundo de sus huesos y un dolor sordo le recorría la espalda. La primera luz del día no trajo consuelo, sino la cruda revelación de la tarea que tenía por delante. La habitación era un caos de vigas rotas, tejas pulverizadas y una gruesa capa de hollín y polvo que cubría cada superficie, un sudario gris sobre una vida extinguida. El aire era denso, cargado con el olor rancio de la descomposición y la humedad, un perfume de olvido que amenazaba con asfixiar la más mínima llama de esperanza. Pero al mirar por una de las ventanas rotas, vio el sol teñir de oro pálido las ruinas de Alcornoque quemado, y sintió nacer en su interior una obstinación feroz, una ira sorda contra el destino. No había llegado hasta allí para rendirse y morir sepultada en cenizas. Aquel lugar, la tumba que todos temían, sería su renacimiento. Se puso en pie, cada músculo protestando, y se abrazó el vientre. No luchaba solo por ella, luchaba por el futuro que Mateo le había confiado, una promesa que resonaba más fuerte que el aullido del viento. Aquella casa no sería su sepultura, sino la primera piedra de su fortaleza. Los primeros días fueron un infierno de trabajo extenuante. Con sus propias manos comenzó a retirar los escombros, piedra a piedra, astilla a astilla. Sus uñas se rompieron y sus dedos sangraron, pero no se detuvo. El polvo se le metía en los pulmones, provocándole accesos de tos que sacudían todo su cuerpo, y el sudor se mezclaba con la suciedad en su rostro, trazando surcos limpios sobre su piel. Cada viga que apartaba, cada montón de cascotes que arrastraba hacia el exterior era un acto de desafío, un grito silencioso que declaraba que ella, el ara y el hijo de Mateo seguían vivos. Su primer objetivo fue asegurar un rincón, un pequeño espacio donde poder guarecerse del viento y la lluvia. Encontró trozos de lona y madera entre los escombros y los usó para tapar el agujero más grande del techo, creando un precario dosel. Con barro y paja que recogió de los alrededores, comenzó a sellar las grietas de las paredes de piedra, una labor lenta y meticulosa que la dejaba sin aliento. El viento, que antes era un enemigo que se colaba por todas partes, ahora encontraba una barrera, y el silencio dentro de su pequeño refugio se hizo más cálido, más íntimo. La supervivencia se convirtió en una rutina brutal. Por las mañanas buscaba agua en un pozo cercano que, milagrosamente, aún no se había secado del todo, y recogía bayas silvestres y raíces comestibles que apenas aplacaban el hambre constante que le retorcía el estómago. El resto del día lo dedicaba a su labor de hormiga, a transformar aquel esqueleto en un hogar. Por las noches, agotada, se acurrucaba sobre un lecho de hojas secas, escuchando los latidos de su propio corazón y los suaves movimientos de su hijo, su público silencioso en aquella batalla por la vida. Poco a poco, la casa comenzó a cambiar.
La habitación principal, una vez despejada de los escombros más grandes, reveló un suelo de anchos tablones de madera, cubiertos por una pátina de mugre centenaria. Con un trozo de tela húmeda, comenzó la tarea de limpiarlo, arrodillada, centímetro a centímetro. Era un trabajo monótono, casi meditativo, que le permitía desconectar del dolor y del miedo, concentrándose únicamente en el movimiento de su mano, en la transformación de la madera oscura y opaca en un tono castaño y cálido que recordaba a un hogar. Fue durante esa limpieza, mientras barría con una escoba improvisada hecha de ramas, cuando algo llamó su atención. En una esquina alejada, oculta bajo la sombra de la chimenea, sus pies notaron una vibración extraña. Volvió a pasar la escoba por el mismo lugar y esta vez escuchó con claridad un sonido sordo y hueco, completamente diferente al golpe macizo del resto del suelo. Era un eco profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra, un secreto susurrado por la propia casa. El corazón se le aceleró con una mezcla de temor y una emoción que casi había olvidado, la curiosidad. Se arrodilló, el frío de la madera traspasando la fina tela de su vestido, y palpó los tablones con las manos. Uno de ellos, ligeramente más oscuro que los demás, se movió bajo la presión de sus dedos. No estaba clavado, tenía una holgura mínima, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar que no era como el resto. Aquel tablón no era parte del suelo, era la tapa de algo. Un torrente de posibilidades inundó su mente. ¿Sería una antigua bodega, un escondite de la guerra o la entrada a una tumba olvidada? El miedo supersticioso que impregnaba el pueblo intentó apoderarse de ella, susurrándole historias de fantasmas y almas en pena. Pero el instinto, esa fuerza primigenia que la había guiado hasta allí, le dijo que debía seguir. Aquel sonido hueco no era una amenaza, era una promesa, era una respuesta a sus oraciones silenciosas. Con la ayuda de una piedra afilada que había usado para otros menesteres, comenzó a hacer palanca en el borde del tablón. La madera vieja se resistió, gimiendo y crujiendo como si se quejara por ser despertada de un largo sueño. El ara empujó con todo su peso, el esfuerzo dibujando una mueca en su rostro. Finalmente, con un chasquido seco que resonó en el silencio sepulcral, el tablón cedió, levantándose unos centímetros y revelando una oscuridad densa y absoluta debajo. Apartó la tabla por completo y contuvo el aliento. Ante ella se abría un hueco cuadrado y oscuro, del que emanaba un soplo de aire frío y un olor a tierra húmeda, a tiempo detenido. En el centro de la oscuridad, sus ojos distinguieron el contorno de una anilla de hierro oxidado, incrustada en lo que parecía ser una trampilla de madera maciza. No era una tumba, era una puerta que conducía a las profundidades de su nuevo y misterioso hogar. Por un instante, la duda la paralizó. La oscuridad de abajo era un abismo desconocido, ¿y si al abrirla liberaba algo que era mejor dejar encerrado? Pero entonces sintió un suave movimiento en su vientre, un recordatorio palpable de por qué estaba allí, de por quién luchaba. El miedo a lo desconocido no era nada comparado con el terror cierto de no tener un futuro que ofrecerle a su hijo. Aquella trampilla no era una amenaza, podía ser su salvación. Con manos temblorosas pero firmes, agarró la anilla de hierro. El metal estaba helado al tacto. Tiró con todas sus fuerzas, sus pies resbalando sobre el suelo polvoso. La trampilla, hinchada por la humedad de los años, apenas se movió. Volvió a intentarlo, esta vez usando el peso de todo su cuerpo, un gruñido de esfuerzo escapando de sus labios. Con un gemido largo y lastimero, la madera finalmente cedió y la pesada puerta se abrió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la negrura. Necesitaba luz. Rápidamente, improvisó una antorcha con un palo largo y un trozo de tela empapado en el poco aceite que le quedaba en un candil que había encontrado. El fuego prendió con una llama danzante y humeante, proyectando sombras monstruosas en las paredes de la habitación. Con el corazón latiéndole en la garganta y la antorcha en alto, comenzó el descenso, paso a paso, hacia el corazón secreto de Alcornoque quemado. Los escalones de piedra eran fríos y resbaladizos, cubiertos de una fina capa de musgo.
El aire se volvía más denso y fresco a cada paso, pero no olía a podredumbre ni a muerte, sino a tierra fértil, a raíces y a secretos bien guardados. Cuando sus pies tocaron el suelo firme del fondo, levantó la antorcha y lo que vio la dejó sin aliento, borrando de un plumazo todo su cansancio y su miedo. No estaba en una tumba, sino en un santuario. Era un sótano pequeño, con las paredes de piedra seca perfectamente conservadas. A diferencia del caos y la destrucción de la planta de arriba, aquí reinaba un orden meticuloso, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de la catástrofe. A lo largo de las paredes se alineaban estantes de madera tosca, y sobre ellos descansaba un tesoro que superaba cualquier sueño de oro o joyas. Cientos de pequeños frascos de cristal brillaban a la luz del fuego, cada uno con una etiqueta escrita a mano con una caligrafía elegante y precisa. Dentro, pequeñas y oscuras, dormían semillas de todo tipo, legumbres, cereales, hortalizas, flores y hierbas, cuyas formas apenas reconocía. Era una biblioteca de vida, un arca de Noé botánica que contenía el potencial para hacer florecer de nuevo no solo un huerto, sino toda la comarca. Junto a las semillas, apilados con cuidado, había una docena de libros encuadernados en cuero oscuro, sus lomos rastados por el uso de generaciones. El ara se acercó y leyó algunos de los títulos grabados en oro desvaído. Herbolario de las Sierras de Gredos, Tratado de Botánica Curativa, Los ciclos de la siembra y la luna. No era solo un almacén, era un centro de conocimiento, una herencia de sabiduría ancestral que había sobrevivido al fuego y al olvido. Pero lo que verdaderamente capturó su atención fue el objeto que descansaba en el centro de la estancia, sobre una pequeña mesa de madera. Era un cofre de nogal, no muy grande, pero exquisitamente tallado con motivos de flores silvestres y enredaderas. No tenía cerradura, solo un delicado pestillo de latón. Parecía un objeto sagrado, dejado allí a la espera de la persona adecuada que lo encontrara. Era el corazón de aquel lugar secreto. Con una reverencia que no sabía que sentía, se acercó a la mesa. Sus dedos, sucios y agrietados por el trabajo, rozaron la madera pulida, sintiendo la suavidad de las hojas y los pétalos tallados. Aquel cofre contenía la respuesta, la clave de todo el misterio. Con el corazón en un puño, levantó el pestillo de latón y abrió la tapa lentamente, como si temiera que su contenido pudiera desvanecerse en el aire. Dentro, sobre un lecho de terciopelo morado, descolorido por el paso de un siglo, reposaban dos únicos objetos: una carta doblada y sellada con lacre, y un documento oficial enrollado y atado con una cinta de seda que se deshizo en polvo al tocarla. El olor a papel viejo y a tinta se mezcló con el de la tierra húmeda, el perfume de la historia. Tomó la carta primero, sus manos temblando de anticipación. Rompió el sello con cuidado y desdobló el papel amarillento. La caligrafía era la misma de las etiquetas de las semillas, femenina y elegante. La carta estaba firmada por una tal Isabel de Alcornoque y fechada en 1850. En ella, la mujer hablaba de su familia, botánicos y curanderos, que habían servido a la comarca durante generaciones, y de cómo, ante la llegada de nuevos terratenientes movidos por la codicia, se vieron obligados a esconder su legado para protegerlo, confiando en que un día un descendiente de su sangre lo encontraría. Con el alma en vilo, el ara tomó el otro documento. Lo desenrolló con sumo cuidado, pues el pergamino era frágil y quebradizo. Era una escritura de propiedad, redactada en un lenguaje formal y antiguo, con el sello oficial de la provincia de Cáceres estampado en la parte inferior. Sus ojos recorrieron las líneas que describían los límites de la propiedad, la casa de piedra, el pozo y las tierras circundantes. Todo lo que ella veía en ruinas, descrito allí en su antiguo esplendor. Y entonces llegó al final del documento, a la línea donde constaba el nombre del legítimo propietario, el heredero de Isabel de Alcornoque. Leyó el nombre una vez, y luego otra, mientras las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. No eran lágrimas de pena, sino de una conmoción tan profunda que le hizo doblar las rodillas. El apellido grabado en aquella escritura de casi 100 años de antigüedad era el mismo que el de su difunto esposo. El propietario original de aquella casa, de aquellas tierras, de todo aquel legado, era el bisabuelo de Mateo. En ese instante, en la penumbra de aquel sótano olvidado, todo cambió. Ya no era una intrusa, una viuda desamparada acampando en la propiedad de un hombre cruel. Estaba en su hogar. Don Ricardo Vargas era el usurpador. Por derecho de sangre, por la ley de los ancestros y por la ley de los hombres, aquella tierra no le pertenecía a él. Le pertenecía a su hijo, al niño que aún dormía en su vientre.
Se aferró a la escritura como un náufrago a su tabla de salvación. El frío, el hambre y el miedo se disolvieron, reemplazados por una fuerza que nunca antes había sentido. No era solo la fuerza de la supervivencia, sino la del acero de la justicia. Miró a su alrededor, a las semillas, a los libros, y comprendió. No había encontrado un simple refugio, había encontrado un arsenal. Había desenterrado las raíces de su familia, y con ellas el poder para reclamar su futuro. La noticia, como una semilla llevada por un viento malicioso, no tardó en echar raíces en la tierra fértil de la especulación. Un pastor que había perdido una oveja cerca de las ruinas juró haber visto el débil parpadeo de una luz en una de las ventanas de la casa de piedra. Otro, un cazador furtivo, habló de una delgada columna de humo ascendiendo hacia el cielo del amanecer. Los rumores crecieron, retorciéndose y mutando en las tabernas de los pueblos cercanos, alimentados por la superstición y la miseria de la posguerra. La historia de una viuda loca se transformó en la leyenda de una mujer que había encontrado el tesoro perdido de Alcornoque quemado. Estas habladurías, susurradas entre vasos de vino barato y bocanadas de humo de tabaco, llegaron finalmente a los oídos que nunca debieron alcanzarlos. Un informante, ansioso por ganarse el favor del hombre más poderoso de la comarca, le llevó el cuento a don Ricardo Vargas. La idea de un tesoro oculto, un alijo de oro o joyas de alguna familia noble escondido durante la guerra, prendió en la mente del terrateniente como una fiebre. La codicia, esa bestia insaciable que dormitaba en su interior, despertó con un hambre voraz, nublando por completo su juicio y su ya escasa prudencia. Para don Ricardo era una afrenta personal intolerable. Que aquella miserable, aquella pordiosera embarazada que había osado desafiarle, hubiera encontrado una fortuna en las tierras que él consideraba suyas, era un insulto que su orgullo no podía soportar. No se trataba solo del valor material del supuesto tesoro, se trataba de reafirmar su dominio, de aplastar cualquier atisbo de rebelión o suerte que no emanara directamente de su voluntad. La humillación de ser burlado por una mujer desvalida era un veneno que le recorría las venas, exigiendo una retribución inmediata y brutal. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la escarcha que cubría las ruinas, el silencio de Alcornoque quemado fue profanado. El rugido de un motor, un sonido agresivo y ajeno a la paz del lugar, se acercó por el camino de tierra. El hispano suiza de don Ricardo apareció como una bestia de acero y cromo, levantando una nube de polvo que se tragó el paisaje. El vehículo de lujo se detuvo bruscamente frente a la casa de Elara, su presencia una ostentosa declaración de poder en medio de la desolación. Las puertas se abrieron con un chasquido seco, y de él no solo descendió don Ricardo, sino también dos hombres de rostros curtidos y miradas vacías. Eran sus esbirros, matones a sueldo cuya lealtad se compraba con monedas y cuya única habilidad era la violencia sin preguntas. Vestían con una toscura que contrastaba con la elegancia de su patrón, pero sus cuerpos macizos y sus manos como masas eran un mensaje inequívoco. No habían venido a dialogar, habían venido a tomar lo que consideraban suyo por la fuerza. Elara, que se encontraba en el exterior recogiendo leña, sintió el suelo vibrar antes de escuchar el motor. Su corazón dio un vuelco, pero la mujer que se giró para enfrentar a los recién llegados ya no era la misma criatura asustada que habían expulsado de su hogar. En las últimas semanas, alimentada por el conocimiento de los libros y la certeza de su derecho, una calma de acero se había forjado en su alma. Se irguió, dejando caer la leña y esperó, con la quietud de un roble centenario que ha visto pasar 1000 tormentas. Don Ricardo se acercó a ella, sus botas de cuero aplastando las tímidas hierbas que comenzaban a crecer entre las piedras. Su rostro era una máscara de impaciencia y desdén, sus ojos recorriendo la fachada reparada de la casa y la figura de Elara con una furia mal disimulada. No hubo saludos ni preámbulos. Su voz fue un latigazo en el aire quieto de la mañana. ¿Qué dónde?, espetó, su aliento formando una nube de vaho en el aire frío.
No intentes jugar conmigo, mujer. Sé que has encontrado algo. El oro. Dámelo ahora y quizá te deje marchar con vida. Elara lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. La ausencia de miedo en su mirada pareció desconcertarlo por un instante. «No sé de qué oro me habla, don Ricardo», respondió ella, su voz tan serena y firme que pareció absorber el sonido del viento. «El único tesoro que hay en esta casa es el que siempre ha estado aquí, el legado de sus legítimos dueños». Su calma era una muralla invisible contra la que la arrogancia del hombre chocaba y se rompía. La respuesta enfureció aún más a Vargas. Tomó su serenidad por insolencia. «Basta de acertijos», gritó, su rostro congestionándose de ira. Hizo un gesto a sus hombres. «Registrad la casa, ponedlo todo patas arriba si es necesario. Quiero que encontréis hasta la última moneda, aunque tengáis que derribar estas malditas paredes». Los dos matones avanzaron hacia la puerta, sus intenciones tan claras y brutales como sus rostros. Pero antes de que pudieran alcanzar el umbral, la voz de Elara los detuvo, no por su volumen, sino por su autoridad inesperada. «Yo no haría eso si fuera usted», dijo, su tono ahora teñido de una advertencia gélida. Lentamente, sin apartar la vista de don Ricardo, se metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pergamino enrollado, amarillento por el paso de un siglo. Lo sostuvo en el aire, entre ellos, como un escudo y una espada. Don Ricardo se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Y qué es eso? ¿El mapa del tesoro?», se burló, aunque una nota de incertidumbre se había colado en su voz. Sus hombres se detuvieron también, mirando a su patrón en busca de instrucciones, confundidos por el giro de los acontecimientos. La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica, el silencio solo roto por el silbido del viento entre las ruinas. «Es algo mucho más valioso que el oro», replicó Elara, y con un movimiento deliberado desenrolló el antiguo documento. «Es la escritura original de esta propiedad, registrada en el catastro de Cáceres en el año de nuestro Señor de 1852, mucho antes de que su abuelo llegara a estas tierras con títulos comprados en el caos de una revuelta. Cada palabra era un golpe preciso, una verdad afilada que desmantelaba el mundo de mentiras del terrateniente». El hombre soltó una carcajada forzada, un sonido hueco y sin alegría. Una falsificación, una treta absurda de una campesina desesperada. «¿Crees que voy a creerme este cuento?». Se acercó para arrebatarle el papel, pero Elara lo apartó con un movimiento rápido, protegiéndolo contra su pecho. La leona defendiendo no solo a su cachorro, sino a toda su estirpe. «No es ninguna treta», continuó ella, su voz resonando con la fuerza de generaciones. «El documento nombra como propietario a don Eustaquio de Alcornoque y a sus descendientes, el bisabuelo de mi difunto esposo, Mateo. Por ley, por sangre y por derecho, esta tierra, esta casa y todo lo que contiene pertenece al hijo que llevo en mi vientre. Usted, don Ricardo, es el intruso aquí, usted es el ladrón». La palabra ladrón quedó suspendida en el aire, un insulto tan directo y certero que le robó el aliento a Vargas. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco pálido de la conmoción. Miró el pergamino, el sello oficial que se adivinaba en la parte inferior, la caligrafía antigua, y una semilla de pánico helado comenzó a germinar en su interior. Sabía que un documento así, si era auténtico, no solo le quitaría aquellas miserables ruinas, sino que podría abrir una investigación sobre todas sus otras adquisiciones. Sus esbirros, que no entendían de leyes ni de escrituras, solo veían la vacilación en el rostro de su patrón. La certeza de su poder se estaba resquebrajando ante sus ojos, y con ella su aura de invencibilidad. Se miraron el uno al otro, una duda incipiente en sus miradas. La violencia que estaban dispuestos a desatar ahora parecía torpe e inútil. «Es mentira», siseó Vargas, aunque su voz carecía de la convicción de antes. «Quemaré ese papel y te echaré de aquí a patadas. Nadie sabrá nada». Dio un paso adelante, su mano extendida como una garra, la desesperación guiando sus actos. La fina capa de civilización se había roto, revelando al depredador acorralado que había debajo. Pero Elara no retrocedió. Se mantuvo firme, su mirada fija en la suya, una mirada que no contenía odio, sino una profunda y serena lástima.
Puede quemar este papel, concedió ella, con una calma devastadora. Pero no puede quemar el registro que descansa en los archivos de la capital. No puede borrar la historia, don Ricardo. Y la historia dice que su fortuna se ha construido sobre el dolor y el despojo de familias como la mía. ¿Está usted dispuesto a arriesgarlo todo, su nombre, su riqueza, su estatus, por este pequeño pedazo de tierra quemado? Fue el golpe de gracia. No lo amenazó con la violencia, sino con algo que él temía mucho más, el escándalo, la ruina social. La posibilidad de que su imperio, construido con la arrogancia de un nuevo rico sobre cimientos de dudosa legalidad, se viniera abajo como un castillo de naipes. Vio el abismo abrirse a sus pies. La codicia que lo llevó hasta allí luchaba ahora una batalla perdida contra el pánico a perderlo todo. El silencio se prolongó durante un latido eterno. Don Ricardo la miró, luego miró a sus hombres, cuya lealtad ahora parecía frágil, y finalmente a las ruinas que lo rodeaban. Ya no veía un tesoro, sino una trampa, una maldición que él mismo había invocado. El color volvió a su rostro, pero esta vez era el púrpura de la humillación y la rabia impotente. Estaba atrapado. Sin decir más, se dio media vuelta. Su cuerpo, antes erguido y dominante, parecía encogido, derrotado. «Vámonos», masculló a sus hombres, una orden que sonó como el gruñido de un animal herido. Se subió a su hispano-suiza, el símbolo de su poder ahora convertido en el carruaje de su retirada vergonzosa, y cerró la puerta con un portazo que resonó como un tiro fallido. Los esbirros lo siguieron, lanzando una última mirada confusa y casi temerosa hacia el ara. El lujoso auto arrancó con un rugido furioso, giró bruscamente y se alejó a toda velocidad, levantando una nube de polvo aún mayor que a su llegada, como si intentara borrar la escena de su propia humillación. El ara se quedó allí, inmóvil, mientras el sonido del motor se desvanecía en la distancia. Cuando el polvo finalmente se asentó, un silencio profundo y limpio volvió a adueñarse de Alcornoque quemado. El ara miró el pergamino que aún sostenía en sus manos temblorosas. No sentía euforia ni alegría, sino una paz inmensa y agotadora, la paz del soldado tras una batalla ganada. Había enfrentado al dragón, y no solo había sobrevivido, sino que había reclamado su montaña. Abrazó su vientre, donde su hijo se movía suavemente, como si sintiera la calma que la envolvía. Miró a su alrededor, a las paredes de piedra, a las vigas del techo, al pozo. Ya no eran ruinas, eran los cimientos de un futuro que acababa de arrebatarle a la tiranía y a la desesperación. El verdadero tesoro de Alcornoque quemado no eran las semillas ni la escritura, sino la fuerza que había encontrado en su interior para defenderlas. El polvo levantado por la huida vergonzosa del hispano-suiza tardó en posarse, y con él pareció asentarse también el alma de Alcornoque quemado. El ara permaneció inmóvil, con la antigua escritura aún en sus manos temblorosas, escuchando cómo el silencio regresaba para reclamar sus dominios. Pero ya no era un silencio de muerte y abandono, era una quietud profunda y solemne, el silencio de un santuario recuperado. No sintió la euforia de la victoria, sino el peso inmenso de una paz ganada a pulso. Una calma agotadora que se extendió por cada fibra de su ser, disolviendo los últimos vestigios del miedo que la habían atenazado durante meses. Abrazó su vientre, donde la vida se movía con una suavidad tranquilizadora, como si su hijo hubiera sido testigo y partícipe de la batalla. Miró a su alrededor, a las paredes de piedra ennegrecida, al esqueleto del campanario en la distancia, y por primera vez no vio ruinas, sino cimientos. Eran los huesos de su hogar, esperando pacientemente la carne y la piel que ella, con sus propias manos, les devolvería. El verdadero tesoro no había sido el pergamino, sino la fuerza que éste le había otorgado para reclamar lo que era suyo, una herencia de coraje que había dormido en su sangre. Los días que siguieron se llenaron de un propósito renovado. El ara descendió de nuevo al sótano, pero esta vez no con el temor de una exploradora, sino con la reverencia de una heredera. Abrió los viejos libros, sus páginas crujientes susurrando secretos de la tierra. Aprendió a distinguir el canto de los astros para saber cuándo sembrar, a preparar la tierra con ceniza y hojas secas, a entender el lenguaje de las raíces y los brotes. Cada palabra leída era una conversación con los ancestros de Mateo, una comunión con el alma de aquel lugar. Con el primer sol de la primavera llevó a cabo el ritual más sagrado.
Seleccionó con cuidado unas pocas semillas de tomate y pimiento, pequeñas promesas oscuras que habían esperado un siglo en sus frascos de cristal. Labró un pequeño trozo de tierra junto a la casa, sus manos hundiéndose en el suelo frío y húmedo, sintiendo el pulso de la vida latente bajo la superficie. Al depositar cada semilla, no susurraba una oración, sino el nombre de su esposo, Mateo, convirtiendo el acto de sembrar en un acto de amor y memoria. El nacimiento de su hija, a la que llamó Sofía, coincidió con la aparición de los primeros brotes verdes, un milagro doble que selló el pacto de Elara con aquella tierra. El llanto de la recién nacida fue el primer sonido de vida pura que resonó en Alcornoque quemado en décadas, una melodía que pareció ahuyentar a los últimos fantasmas de la desolación. La noticia de la derrota de Vargas y el renacimiento del pueblo maldito se extendió, y un día un viejo campesino se acercó con una cabra lechera como ofrenda, sus ojos llenos de un respeto que el dinero no podía comprar. Los años pasaron como las estaciones sobre el valle, cada uno trayendo consigo una capa de vida nueva. La casa de piedra fue encalada, sus paredes blancas brillando bajo el sol de Extremadura como un faro de esperanza. El techo fue reparado con tejas nuevas y la puerta de roble restaurada ya no gemía al abrirse, sino que daba la bienvenida. El hollín y la ceniza dieron paso a un jardín exuberante, un tapiz de verdes, rojos y amarillos que se derramaba por la ladera, perfumando el aire con el aroma del tomillo, el romero y la menta. Alcornoque Quelado dejó de ser un nombre susurrado con temor para convertirse en un símbolo de resiliencia. La gente de la comarca comenzó a peregrinar hasta allí, no en busca de oro, sino de algo mucho más preciado. Venían a por los remedios en vales de Doña Elara, que curaban fiebres y aliviaban dolores con una eficacia que la ciencia de la ciudad no conocía. Venían a por sus verduras, de un sabor tan intenso y puro que recordaban a una época olvidada. Elara se convirtió en la matriarca silenciosa del valle. El tiempo había surcado su rostro con la sabiduría de los árboles, pero sus ojos conservaban la misma calma de acero que había desarmado a un tirano. Pasaba las tardes sentada en el porche de su casa, enseñando a su hija Sofía los nombres de las flores y los secretos que guardaban los libros de cuero. El legado ya no estaba oculto en un sótano, sino que crecía a pleno sol, a la vista de todos. Sofía creció con la tierra bajo sus uñas y el sol en su cabello. Era una niña de risa clara y ojos curiosas, poseedora de la fortaleza de su madre y del amor por el campo que había definido a su padre. Aprendió a leer en los viejos tratados de botánica y a escribir copiando las elegantes etiquetas de los frascos de semillas. Para ella, Alcornoque Quemado no era un lugar de ruinas y fantasmas, sino el paraíso que su madre había cultivado para ella. Mientras tanto, la fortuna de don Ricardo Vargas, construida sobre cimientos de arrogancia y despojo, comenzó a desmoronarse. La historia de la escritura de Alcornoque Quemado fue la primera piedra que se desprendió de su imperio. Otras familias, envalentonadas por el coraje de Elara, comenzaron a buscar en los archivos, a desenterrar viejos documentos y a reclamar lo que les habían robado. Su nombre, antes sinónimo de poder y ostentación, se convirtió en una mancha de vergüenza y litigios. Su derrota no fue un estruendo, sino un lento y humillante declive. Tuvo que vender sus tierras una a una para pagar deudas y silenciar escándalos. El hispano-suiza fue embargado y su figura, antes imponente, se encogió hasta convertirse en la de un anciano amargado que paseaba su soledad por las calles de la capital, ignorado por la misma sociedad cuyo favor había comprado con una riqueza mal habida. Murió solo, en una mansión demasiado grande, un rey destronado en un reino de sombras y polvo. Una tarde de verano, con el cielo teñido de los mismos tonos violáceos que la habían recibido a su llegada, Elara estaba sentada con Sofía en el jardín. La niña, ya una mujercita, leía en voz alta un pasaje sobre los ciclos de la luna de uno de los libros de su tatarabuela Isabel. El aire olía a tierra mojada y a jazmín, y el zumbido de resadejas era la única música. Elara miró a su hija, su rostro iluminado por la luz dorada del atardecer, y sintió una paz tan profunda como las raíces de los olivos que salpicaban la colina. Vio en ella los ojos de Mateo, su misma sonrisa honesta. La promesa susurrada en el umbral de una casa perdida hacía tanto tiempo se había cumplido de una forma que nunca hubiera podido imaginar. No solo había protegido su futuro, lo había sembrado y cosechado en la tierra más improbable. En la quietud del crepúsculo, sintió la presencia de su esposo a su lado, no como un fantasma, sino como el calor del sol en su piel, como el susurro del viento en las hojas.
Había llegado a aquel lugar como la última mujer sobre la faz de la tierra, una viuda embarazada acampando en la desolación. Ahora era el principio de un linaje, la guardiana de un legado que había florecido de las cenizas. Porque en el corazón roto de la tierra, una madre, armada con amor y memoria, siempre encontrará la forma de cultivar un jardín, demostrando al mundo que incluso después del fuego más voraz, la vida no solo sobrevive. La vida, tenaz y hermosa, siempre vuelve a empezar. La historia de Elara no concluye con el estruendo de una venganza, sino con el susurro sereno de la vida que se abre paso entre las grietas. Su victoria no fue la destrucción de su enemigo, sino la construcción de un futuro sobre las cenizas del pasado. Nos enseña que la paz más profunda no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de cultivar un jardín en el corazón mismo del campo de batalla, transformando el dolor en un abono fértil para las generaciones venideras. La verdadera riqueza, nos demuestra este relato, rara vez brilla con el lustre del oro o ruge con la potencia de un motor de lujo. Don Ricardo poseía la opulencia de un mundo efímero, un imperio de títulos y apariencias construido sobre el miedo y la codicia. Pero su fortuna era hueca, frágil como el cristal. Elara, en cambio, heredó un tesoro intangible, el conocimiento ancestral, el derecho inalienable de la sangre y la fuerza de un amor que ni la guerra y ni la tiranía pudieron arrebatarle. Alcornoque quemado era una tumba, un lugar maldito del que todos huían. Sin embargo, para Elara se convirtió en una cuna. Su viaje nos revela una verdad universal. A veces es en los lugares más rotos y olvidados donde encontramos las piezas para reconstruirnos. La resiliencia no consiste solo en soportar la adversidad, sino en tener el coraje de ver un refugio donde otros solo ven ruinas y de encontrar en la oscuridad más profunda la semilla de un nuevo amanecer. La justicia que encontró Elara no llegó a lomos de un caballo blanco ni con el filo de una espada, sino en el pergamino quebradizo de la historia. La derrota de Vargas fue poética y silenciosa, despojado de su poder no por la violencia, por la verdad que había intentado pisotear. Su caída nos recuerda que los imperios erigidos sobre la injusticia llevan en su interior la semilla de su propia destrucción, y que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la forma de brotar. El sótano no guardaba un cofre de monedas, sino un arsenal de sabiduría. Las semillas eran la promesa, pero los libros eran el poder para hacerla realidad. Este es el corazón del legado de Elara. El conocimiento es la única posesión que nadie puede robarte. Es un refugio en la tormenta, una herramienta para reconstruir el mundo y una herencia que se multiplica cada vez que se comparte, un tesoro que crece más valioso con el paso del tiempo, inmune al fuego y a la decadencia. En el centro de esta epopeya de supervivencia late el corazón de una madre. Cada piedra que Elara movió, cada raíz que desenterró, cada palabra que leyó, lo hizo impulsada por una fuerza primigenia, el amor incondicional por el futuro que crecía en su vientre. Su historia es un monumento a la maternidad como el acto de resiliencia definitivo. La voluntad de forjar un mundo mejor con las manos desnudas por la simple y poderosa razón de tener a alguien a quien legárselo. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos encontrado frente a nuestro propio alcornoque quemado, un paisaje de pérdida, desolación y desesperanza. La jornada de Elara nos invita a no rendirnos ante las ruinas. Nos insta a buscar en nuestro interior ese sótano olvidado donde se guardan nuestros legados, nuestras fortalezas ocultas y la sabiduría de quienes nos precedieron. Porque dentro de cada uno de nosotros yace el poder de hacer florecer la vida de nuevo, de convertir las cenizas en un jardín. La historia de Elara es un eco de la fuerza que reside en el espíritu humano, un testimonio de que la esperanza puede germinar en los lugares más áridos. Su coraje es un faro que ilumina nuestras propias batallas, recordándonos que no estamos definidos por lo que perdemos, sino por lo que elegimos construir a partir de ello. Es una historia que merece ser contada y escuchada una y otra vez para que su llama nunca se extinga en el viento del olvido. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido una chispa en tu alma, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para que juntos podamos seguir descubriendo estas crónicas de resiliencia que nos recuerdan la increíble fortaleza de la que somos capaces.
Comparte este relato para que el viaje de Elara pueda inspirar a otros a encontrar su propio refugio entre las cenizas, a reclamar su herencia y a creer en el poder de un nuevo y valiente comienzo. Cada uno de nosotros carga con la memoria de una batalla ganada, un tesoro personal que nos ha salvado en la oscuridad. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Qué te ha enseñado la historia de Elara sobre la fuerza, la justicia o el verdadero significado de la riqueza? Queremos leer tu historia, porque cada reflexión compartida es una semilla de esperanza que plantamos juntos en el jardín del mundo.